Ahora sí. A ver, Almendra Cruz Alex Ariel. Anagua Rodríguez Luz Melina. Presente. Hola Luz, ¿cómo estás? Oye, Buenas noches. de todas formas voy a volver a llamar a la lista al final de la clase para conocerlos un poquito. Entonces vamos a practicar lo mismo, por favor. Es decir, cuando se presenten a la lista, por favor, prendan sus maquinitas, ¿no? Luego pueden apagarlas para que no tengan ninguna interferencia. Karina Aramayo. Ahora sí, presente, licenciado. Hola Karina, ¿cómo estás? Perfecto. Buenas. Súper. Tejerina Ayllón Roberto. Dicen, Hola presente, Roberto, ¿cómo estás? presente. ¿Cómo estás? Aquí. Hermano, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, dicen. Bien, bien, dicen. Qué bueno. Perfecto. ¿Ves? Medregal Guara. Blas Segovia Wilder. Campos Canízares Milton. Te veo, Milton. Presente, Licen. Perfecto, hermano. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Cervantes Damaso. Presente, doctor. Llegando Hola, a casa. Vehículo. Presente, presente. ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto. Bien, bien, doctor. Qué bueno. Hugo Charca. Presente. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Daniel Chávez Pantoja. Presente. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Condori Choquehuanca César, por favor. Guajira Verónica. Conde Lourdes. Presente, Licen. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Condori Albert. Presente, licenciado. Hermano, buenas noches. Buenas noches, licenciado. José Copa. Presente, licenciado. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Carla Gutiérrez. Sí, la veo acá también. Presente, Licen, buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Bien, Licen, usted. Hernán Leaño. Ledo Naida. Limón Johnny. Presente, Lice. Hola, hermano, buenas noches. ¿Cómo está? López Llanos Remberto. Presente, Lice. Buenas noches. Hola, hermano, buenas noches. Maldonado Claudia. Murillo Madeleine. Riveros Yamil. Buenas noches, licenciado, presente. Hola, hermano, buenas noches. Torres Gabriela. Presente, licenciado. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Valle Aramata René. Buenas noches, Licen. Aquí presente. Hola, René, buenas noches. Valverde Guerrero Seleni.
Velarde, Licen. Velarde, perdón. ¿Cómo estás, Excelente? Mucho Bien. gusto. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno. Tengo dos nombres más. Me imagino que han debido abandonar el curso o algo así, pero a ver, de todas formas, Marcela Chambi y Jesús Ibáñez. Presente, licenciado Marcela Chambi. Ah, ya, Presente, Marcela, licenciado. perfecto. Ahí está, Jesús ahí está Ibáñez. también Marcela y Jesús, ¿no es cierto? Perfecto. Lo que pasa es que los tenía marcado con otro colorcito, no sé cuál era la razón, pero no importa. Lo importante es que están aquí y ahora presentes. Perfecto, colega. Bueno, empezaremos. Si es que alguno no ha respondido a la lista, pierda cuidado, no se preocupe que un ratito antes de terminar la sesión del día de hoy, vamos a volver a llamar la famosa lista. ¿Ya? Voy a compartir nuestra pantalla, pero mientras voy compartiendo la pantalla, quisiera saber si es que antes, he recibido ya los trabajos, los tutoriales que teníamos con cada uno de ustedes, la mayoría de ustedes, pero quisiera saber si no he tenido todavía el tiempo para revisarlos a profundidad, todos los he visto de pasadita, pero quisiera saber si es que no han tenido alguna duda específica, si es que no tienen alguna consulta mientras vamos abriendo nuestra pantalla de la presentación y del documento que tenemos que trabajar hoy día. Johnny, creo que quieres decir algo. Sí, Lice, era respecto a un tema personal. El día viernes dice que no pude ingresar a la plataforma. El tema de será ingeniero Héctor, no sé si nos comunicó cómo se me va a tomar por ese día. El día viernes, día viernes. Ya, el día viernes no pudiste entrar a la clase o a la plataforma. Hola. Hola, Johnny. No sé si es que me copias. Sí, la escucho, Luis. Escucho. Te decía, hermano, que si es que has tenido problemas para entrar a la plataforma, no a la clase. A la clase, Luis, a la clase. Ah, ya, bueno. Sí, lo que pasa es que el viernes ha habido algún problema técnico con el departamento de sistemas de IDEA, entonces ellos han vuelto a mandarnos una invitación para nuestra clase, más o menos a las 7:20, hemos arrancado, ¿no? Entonces, mira, ese tema tendrías que consultarlo con Karen de la unidad académica para que ella pueda enviarte la grabación de la clase del viernes, ¿no? En el entendido de que efectivamente ha habido este problema de comunicación, ¿no? Entonces pídesela a ella la clase del viernes para que puedas tener también esa grabación, ¿no? Sí, perfecto, Lice. Esa duda tenía. Gracias. Perfecto. Bien, estoy compartiendo acá la pantalla, estoy entrando a nuestros modelos de DBC, y el que nos corresponde analizar el día de hoy es este, ¿no? El documento base de contratación específico para la contratación de obras, ¿no es cierto? A ver, ahora más que la clase del viernes voy a pasar mucho más rápido toda la primera parte introductoria. Quiero que hagamos énfasis ahora en este documento base de contratación, en los modelos, en las modalidades de selección y recomendación, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos hacer un poquitito, absorber algunas dudas que tengan en cuanto a las modalidades y las características que tiene que tener cada una de las revisiones de este tipo de procesos, ¿ya? Entonces, fíjate que nuevamente nuestro modelo de documento base de contratación, descargado del SICOES, responde a la modalidad de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, es decir, procesos de contratación de 50.000 bolivianos hasta 1 millón de bolivianos, ¿no es cierto? En la primera parte, igual hay una instrucción que indica a quien está operando o a quien está adecuando el DBC de que efectivamente esas instrucciones deben ser suprimidas de manera previa a la publicación del documento base de contratación. ¿No? Nuevamente, en las instrucciones generales hay un recordatorio que nos señala la cuantía de la modalidad del proceso de contratación que deberíamos llevar adelante, la normativa, los anexos que se adjuntan a este documento base de contratación, y específicamente nos habla también de las posibles modificaciones que se necesitarían incluir en el documento en el caso de que la entidad lo requiera, y obviamente los permisos con los que se tendría que contar para poder efectuar esta modificación, ¿no? El documento base de
contratación nos dice que, igual que los otros modelos, contiene 3 partes, ¿no? De manera estándar, todos los modelos de documento base de contratación contienen estas 3 partes, ¿no? La primera parte, información general de los proponentes. Segunda parte, información técnica de la contratación. Y la tercera parte, el proceso, los anexos correspondientes, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, aquí empezamos... Disculpe, Lisen, no está Adelante, compartiendo adelante. la pantalla, solo veo... A ver, dame un cachito. Veo sus carpetas en PDF y nada más. Ay, perdón. Bien que me haces. A ver, dame un ratito. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Lisen. Perfecto. Muchas gracias, Milton. Bueno, entonces, decíamos que dentro de aquí ya tenemos una primera variante para este tipo de procesos de contratación, ¿no es cierto? Se dice, la parte 1, información general de los proponentes, establece las condiciones generales del proceso de contratación. La parte 2, esta parte de información técnica de la contratación, contiene información técnica de la contratación, establece particularidades del proceso de contratación que deben ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante y que deben contemplar el objeto de la contratación, el lugar y plazos de entrega de la obra, el cronograma de plazos del proceso de contratación, las especificaciones técnicas para la ejecución de la obra con el detalle necesario y toda otra información que se considere necesaria para ejecutar la obra, como ser material a utilizar, volúmenes de obra, cronograma de ejecución de obra. ¿Vale? Entonces es bueno que nos vayamos familiarizando con todos estos conceptos, ¿no? Volúmenes de obra, cronograma de ejecución de obra, etcétera, ¿no? La parte 3 contiene los siguientes anexos, ¿no? Antes de eso los vamos a ir viendo con calmita a medida que vayamos avanzando. Fíjense que dentro del contenido, igual hay un índice que nos habla de las características del documento que nosotros vamos a ir adecuando, ¿cierto? Dentro de la normativa aplicable no hay ninguna modificación, seguimos dentro de los parámetros establecidos dentro del Decreto Supremo 181, normas básicas de administración de bienes y servicios, ¿no? Ahora, fíjense aquí sí hay una variante, ¿no es cierto? En relación a los otros modelos de documento base de contratación que ya hemos visto. Dice, en esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes, ¿no? Las personas naturales con capacidad de contratar. Perfecto, ¿no? Entonces, aquí fíjense que cuando nosotros hablábamos de los modelos de contratación de bienes, por ejemplo, ahí hablábamos de personas naturales. No era un requisito tener capacidad de contratar. En este caso, sí, ¿no es cierto? O sea, ¿eso qué significa? Esto significa que para una contratación de bienes yo puedo presentarme como persona natural, pero para contrataciones de obras necesariamente tengo que por lo menos ser una empresa unipersonal, ¿no es cierto? Para algo parecido. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué te dice? Te dice las personas naturales con capacidad de contratar. ¿Esto a qué se refiere? A que seguramente yo tendré que ser, si me voy a presentar a una obra no muy grande, yo me presento como ingeniero civil, pero tengo que tener la capacidad para poder contratar yo, no sé, pues a un supervisor de albañilería, unos 2 albañiles, no sé, de repente un técnico eléctrico, de acuerdo a la magnitud de la obra, ¿no? ¿Quiénes más pueden participar? Pueden participar las empresas constructoras nacionales. Ah, perfecto. Pueden participar las asociaciones accidentales de empresas constructoras nacionales. Perfecto. Asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras. Aquí estamos hablando de las ONGs y fundaciones principalmente, ¿no es cierto? El punto 3 nos habla de las actividades administrativas previas a la presentación de propuestas. Siempre es bueno, como les he recomendado, leer in extenso el texto de este tipo de documentos con los que trabajamos, porque son... Una consulta, por favor. Adelante, Mónica, adelante. En la parte donde las empresas que pueden participar, sí, proponentes elegibles, si se presenta el caso de que una empresa tiene como capital 700,000, por decir, 700,000, puede presentarse a una licitación, o es decir, puede ser proponente de un
no sé, de una obra de 1 millón o 2 millones? A ver, primero que lo que nosotros estamos viendo aquí, querida Mónica, son procesos de contratación en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo. Es decir, procesos de contratación en los cuales el monto referencial del proceso está entre 50.000 bolivianos y 1 millón de bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso específico, no existe un requisito de capacidad que tenga que tener la empresa para la obra, ¿no es cierto? Ahora, eso se podría poner como una característica en las especificaciones técnicas, pero esa característica en las especificaciones técnicas, es decir, de que si el precio referencial es 700.000 bolivianos, $100.000, ¿ya? 700.000 bolivianos, yo pongo como requisito de que la empresa tiene que tener un capital constituido de 700.000 bolivianos, mínimamente, ¿no es cierto? O sea, podríamos ponerlo, pero ten en cuenta que, fíjate, aquí ya te están diciendo los proponentes elegibles. Por lo tanto, esta capacidad que tú puedas tener en cuanto al proponente, puede ser una causal de descalificación, podría ser una causal de descalificación. ¿Por qué? Porque efectivamente tendrías que justificar de que efectivamente tú requieres que la empresa que tú vayas a contratar para que te abra la obra que tú estás publicando, tenga que tener este requisito, ¿no? Es decir, de tener un capital de por lo menos el mismo monto de la cuantía de la obra que estás convocando, ¿no es cierto? Perfecto, continuaremos. Ahora, fíjense, aquí por ejemplo, aquí sí estás hablando de que, bueno, leeremos, pero como les digo, esta parte. Dice, si la entidad convocante considera necesaria la realización de instrucción previa, consultas escritas, a reunión informativa de declaración, podrá incluir uno o varios de los siguientes numerales. Caso contrario, deberá suprimirse el texto manteniendo la numeración y el título, colocando al lado del título el texto no corresponde. A ver, fíjense, en esta parte, en los procesos de contratación de obras, generalmente son procesos de contratación algo más complejos. Por lo tanto, en este tipo de procesos de contratación, ustedes van a ver que la práctica y el proceder habitual de las entidades y de las instituciones hace que necesariamente tengamos que tener nomás una inspección previa, tengamos que tener nomás consultas escritas sobre el documento base de contratación, tenga que haber a lo mejor una reunión informativa de aclaración y demás. Miren que generalmente estos procesos de contratación de obras, por su volumen, por su cuantía, por su tamaño, generalmente son procesos que están por encima del medio millón de bolivianos, ¿no? Entonces son procesos que de alguna manera requieren nomás algunas actividades administrativas previas que sean necesarias para que el proceso de contratación, para brindar mejor información a los proponentes y por supuesto para garantizar que el proceso de contratación llegue a su objetivo y pueda ser adjudicado, ¿cierto? Al igual que los otros modelos de documento base de contratación, en la contratación de obras, nosotros podemos solicitar garantías, ¿cierto? Ahora fíjense, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 20, parágrafo 2 del artículo 20 de las normas básicas, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar. Nuevamente, dos posibilidades que tiene el proponente para presentar la garantía, ¿no? Boleta de garantía, una opción, o póliza de garantía de caución, en ambos casos, sea póliza o sea boleta de garantía, a primer requerimiento, ¿cierto? Debidamente girada a nombre de la entidad convocante, ¿no es cierto? Las garantías requeridas de acuerdo al objeto de la contratación, mire, garantía de seriedad de propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de garantía de seriedad de propuesta solo para contrataciones con precio referencial mayor a 200.000 bolivianos. Entonces, si nuestro proceso de contratación de obra tiene una cuantía de 190.000 bolivianos, entonces no es necesario que se solicite una garantía de seriedad de propuesta, ¿cierto? Ahora, si nuestro proceso es de 500.000 bolivianos, pero estamos hablando, no sé, del empedrado de una calle, ¿no es cierto? A lo mejor de repente no sea necesario que pidamos la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Pero como les digo, eso lo determina la entidad solicitante a través de la unidad técnica, la unidad solicitante, ¿cierto? Garantía de cumplimiento de contrato, lo mismo, la entidad convocante solicitará la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7%
del monto del contrato, cuando se tengan programados. Ahora, fíjense, por ejemplo, ¿no? Generalmente cuando, y esa es otra evidencia que nos da la práctica y el manejo de este tipo de procesos y documentos bases de contratación, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de bienes, se establece o queda establecida un solo momento para la entrega y por lo tanto un solo pago. No hay mucho el tema de entregas pagos parciales. Cuando uno compra equipos de computación, entonces se establece un plazo para la entrega de los equipos de computación, se entregan los equipos de contratación y se establece un solo pago, ¿cierto? Pero generalmente, y eso en la mayoría, en la mayor parte de contratación de bienes, más si es que la modalidad de contratación es amplia, ¿cierto? Por la cuantía, ¿no? Estamos hablando de bienes que no requieren de mucha sofisticación, digámoslo así, a momento de ser fabricados, ¿no? Entonces, generalmente en la contratación de bienes, en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, no hay mucho el tema de los pagos parciales, ¿cierto? Por lo tanto, aplica por la cuantía, por supuesto, el tema de la boleta de garantía, ¿no? Ahora, generalmente en el tema de las obras, sucede lo contrario, ¿no es cierto? Aquí sí tienes pagos parciales, ¿no es cierto? Porque generalmente en las obras tú tienes una primera etapa, no sé, el vaciado de los cimientos, una segunda etapa, la obra bruta, digamos, ¿no? Y una tercera etapa, la obra fina ya de la obra que tú estás haciendo, ¿cierto? Entonces, generalmente aquí sí estableces el tema de los pagos parciales. Claro, la norma también establece que en sustitución de la boleta de garantía, el convocante o el proveedor, en todo caso adjudicado, puede solicitar la garantía en la retención del 7% de cada uno de estos pagos parciales, ¿no es cierto? Garantía de correcta inversión de anticipo, fíjense, ¿no? En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una garantía de correcta inversión de anticipo, equivalente al 100% del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el 20% del monto total del contrato, ¿no? Entonces, fíjense que generalmente también vamos a ver en este tipo de procesos de contratación que por lo general siempre hay un incentivo, ¿no? Perdón, una garantía de correcta inversión de anticipo, justamente para que el proponente adjudicado pueda hacer lo que técnicamente se conoce como la instalación de faenas, ¿cierto? Armado de andamios, no sé, una serie de cosas que te sirven para identificar, para poder iniciar la obra, ¿no? Y la garantía adicional a la garantía de cumplimiento del contrato de obra, ¿no es cierto? Ya hemos hablado aquí arriba de la garantía de cumplimiento del contrato, y además hay una garantía que es nueva, digamos, así para nosotros, que te dice, ¿no? El proponente adjudicado cuya propuesta económica esté por debajo del 85% del precio referencial, deberá presentar una garantía adicional a la de cumplimiento del contrato, equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de su propuesta económica. ¿Para qué creen que sirva esta garantía adicional? A ver, no sé si es que alguien nos ayuda. Adelante, Johnny. Para que haga un proyecto con calidad, porque a veces cuando colocan menos del precio referencial, las empresas tienden, ¿no?, a utilizar malos materiales que el proyecto no va a garantizar. Tal vez para garantizar eso, Luis. Sí, o sea, básicamente eso, ¿no es cierto? De hecho, en las especificaciones técnicas ya tendría que establecer mínimamente los volúmenes que va a tener la carga de los materiales, ¿no es cierto? Por decirles, para el vaciado del cimiento tendrá que poner, no sé, una carga de 3:1, es decir, tres volúmenes métricos de ripio por un volumen de cemento, ¿no? El cemento que utilizará también tendría que poner, es un cemento de calidad del mercado nacional, cemento diáter, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Aquí nos dice, el proponente adjudicado cuya propuesta económica, tenemos un precio referencial de 500.000 bolivianos, ¿ya? Ese es nuestro precio referencial. Está por debajo del 85% del precio referencial, deberá presentar una garantía adicional. Entonces, fíjense, ¿cuál es el 85% de 500.000?
A ver, pónganle en sus máquinas, pónganle 500,000 por 0.85. ¿Cuánto le sale? 425,000. 425,000. Ya, 425,000, ¿no es cierto? Entonces, ese es el 85%. Entonces, aquí te está diciendo, el proponente adjudicado cuya propuesta económica esté por debajo del 85% del precio referencial deberá presentar una garantía adicional a la garantía de cumplimiento del contrato, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esto sí efectivamente es para garantizar de que efectivamente el proponente nos presenta una obra que reúna las condiciones de calidad que nosotros tenemos, ¿no? Existen muchos proponentes que generalmente por adjudicarse el proceso te pueden poner cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, esta garantía te sirve para que efectivamente tú puedes verificar de que efectivamente te van a entregar una buena obra. Pero fíjate un elemento muy importante, ¿no? Resulta que si existiría un proponente que efectivamente ya presentó un precio referencial 85% debajo del precio referencial estimado, entonces, ¿qué es lo que podría pensar usted? Usted podría pensar de que realmente la unidad solicitante no está haciendo con su trabajo adecuadamente, ¿no es cierto? Porque la responsable de determinar el precio referencial en el marco de lo establecido en el artículo 35 de las normas básicas es la unidad solicitante. Entonces, ¿cómo respalda la unidad solicitante el precio referencial? ¿Qué es lo que habíamos dicho acerca del respaldo? En el caso de una obra, ¿cómo puede respaldar el precio referencial? Es decir, esta obra que yo quiero hacer, la construcción de aulas de la escuela X, ¿no? Del lugar Y, tiene un costo de 500,000 bolivianos. ¿Cómo pueden respaldar el precio referencial? ¿Quién nos ayuda? ¿Con el estudio, Lisa? ¿Con el proyecto? ¿El proyecto de diseño final? Ya, el proyecto de diseño final, ¿no es cierto? Ya, en el proyecto de diseño final, ¿qué es lo que tú tienes? O sea, lo que ustedes tienen es el cálculo métrico, ¿no es cierto? Donde te dice cuánto te cuesta la mano de obra, cuánto te cuesta una serie de cosas, ¿no es cierto? Esa es una alternativa. ¿Qué otra alternativa puedes tener para respaldar tu precio referencial? Una cotización, una propuesta de una empresa. Una cotización o una propuesta de una empresa, ¿no es cierto? O sea, en la que la empresa Juan Pérez te dice, ellos han construido igual 4 aulas pero para el macrodistrito 5, y ahora quieres construir las aulas en el macrodistrito 7, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos han construido 4 aulas por 500,000 bolivianos y te dan una cotización, ¿no es cierto? Que de alguna manera reúne también las condiciones. Ahí necesariamente hay una doble partida, ¿no? Porque lo que te van a cotizar ellos es en función al proyecto que tú tienes de construcción, ¿no? Pero sí, efectivamente, es evidente que te puede servir una cotización. ¿Qué otro elemento nos puede servir? Aparte de la propuesta, aparte de la cotización de algún proponente, ¿qué otro elemento podemos utilizar como respaldo del precio referencial? Una memoria de cálculo, ¿no? Una memoria de cálculo que tienes en la entidad, ¿no? O sea, hace 3 meses tú has construido 4 aulas también en otro macrodistrito y por esas 4 aulas te han cobrado 500,000 bolivianos. Perfecto, ¿no? Entonces el proyecto es parecido, reúne más o menos las mismas características técnicas, por lo tanto, tendría que costarte más o menos lo mismo, siempre y cuando no tengas una diferencia estacional, ¿cierto? Es decir, una diferencia estacional en cuanto a tiempo, ¿no? Es decir, a tiempos de que, por decir, generalmente a fin de año hay mucha estacionalidad en la construcción, porque todo el mundo quiere construir, no puedes encontrar mano de obra que realmente te pueda servir, pero como les digo, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, quien determina el precio referencial es la unidad solicitante. Entonces, si hay un proponente que te presenta un precio referencial 85% por debajo del precio referencial, entonces, complicado, ¿no? O sea, algo ha pasado, o sea, ¿por qué este proponente se está presentando la obra con un precio tan bajo, ¿no? Entonces, justamente esta garantía es para evitar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que hay otro elemento adicional, ¿no? Uno nunca sabe las características que quieren las empresas, ¿no es cierto?
Entonces también eso lo que te permite es evitar que las empresas vayan a jugar, ¿no es cierto? Yo sé que hay la empresa X que siempre se presenta algunos procesos de contratación. Yo me voy a presentar a este otro proceso para que no se adjudique esta empresa, que es mi competencia en el mercado. Bueno, entonces como nosotros no estamos para jugar y hacer ejercicios con el mercado, lo que nosotros hacemos es decirle, señor, presente una garantía, además de adicional al cumplimiento de contrato de obra, que efectivamente me garantice que esta es un propuesta que usted está presentado con 15%, 85% menos del precio referencial, me va a garantizar como entidad la construcción de una obra en las condiciones y términos que se está estableciendo en la entidad, ¿cierto? Dentro de los elementos... Dice, ¿en qué momento debo presentar esa garantía adicional? Al momento de presentar mi propuesta como empresa, eso es una mi pregunta. Y otra mi pregunta es, ¿en qué momento la entidad me va a devolver esa mi garantía de propuesta? ¿Cuando concluye ya el trabajo o después de presentar mi propuesta? Eso quería saber. Fíjense. Mire, dice, garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato. ¿No ven? Aquí te está diciendo que el proponente adjudicado, o sea, no sabes si va a ser adjudicado. No sabes además si la propuesta va a estar por 85% debajo del precio referencial. Quienes saben quienes tienen esa información son los proponentes, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, yo voy a presentar una propuesta sobre la empresa constructora Perico de los Palotes, y efectivamente yo sé que el precio referencial es 500,000, pero yo tengo una capacidad instalada y tengo la tecnología suficiente para hacerlo yo con mi maquinaria, y efectivamente mi precio referencial va a estar por 85% menos del precio referencial, y le voy a garantizar a la empresa esta obra asegurada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí te estoy diciendo, garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato. Entonces, esta garantía va casada a la garantía de cumplimiento de contrato. ¿En qué momento la tengo que presentar? La tengo que presentar en el momento en que yo me he adjudicado el proceso. Cuando yo presento documentos para firma del contrato, ahí tengo que presentar garantía de cumplimiento de contrato, pero además debo presentar adicionalmente la garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obra. ¿Cuándo me van a devolver esto? Cuando me devuelvan la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. Es decir, cuando verifiquen específicamente que efectivamente yo he entregado una obra acorde con las características, y obviamente he cobrado por esta obra un precio referencial 85% menos que el precio referencial, ¿no? Aquí fíjense, te dice las características de ejecución de las boletas de la garantía de seriedad de propuesta. Aquí te habla también cuándo devuelves la garantía de seriedad de propuesta. Y el tratamiento, fíjense, ¿no? El tratamiento y ejecución de la devolución de las garantías de cumplimiento de contrato y adicional a la garantía de cumplimiento de contrato y de correcta inversión de anticipo, se establecerá ¿dónde? En el contrato. Ahora, fíjense, ¿por qué en el contrato? Porque se supone que esto es parte de la especificación técnica, ¿no es cierto? En la especificación técnica se va a decir, yo necesito una garantía de cumplimiento de contrato, no sé, de 3 meses posterior a la entrega definitiva de entrega entrega de la obra, para que yo te pueda firmar como entidad tu acta de recepción definitiva, ¿no es cierto? Muy bien, o le darás de repente 6 meses si es una obra compleja, o le darás 1 mes si es que no es una obra muy complicada, digamos, ¿no? Ahora, ¿quién determina esto? La unidad solicitante, ¿no? Generalmente la garantía de cumplimiento de contrato y la de correcta inversión de anticipo y la garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato está establecida en las especificaciones técnicas, ¿cierto? Y generalmente esta garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato está casada con la garantía de cumplimiento de contrato. En ese momento es que devuelven las dos garantías, ¿no? Aquí nos habla de las características que se presentan a momento de rechazar o descalificar las propuestas. Nuevamente, las causales de descalificación son las establecidas de manera estándar en este y en los otros documentos básicos de contratación que ya hemos visto, es decir, el incumplimiento en la presentación de los formularios, A1, la propuesta económica, cuando en la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el formulario B1, presupuesto por ítem general de la obra,
existiera una diferencia absoluta superior al 2%. Fíjense que aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que efectivamente en este tipo de procesos de contratación algo más complejos, el volumen de información que tienen que realizar las comisiones de calificación son mucho más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que ir revisando uno por uno los volúmenes y los ítems de cada uno de los ítems de la obra que estás convocando, ¿cierto? Cuando el periodo de validez de la propuesta no se ajusta al plazo mínimo establecido en el numeral 10.3, el documento base de contratación, etc. ¿Cierto? Entonces aquí estamos hablando de todos los elementos que hacen que una propuesta pueda ser descalificada, ¿no? Los criterios de subsanabilidad y errores no subsanables se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes. Cuando los requisitos o condiciones o documentos formulados de la propuesta cumplan sustancialmente los solicitados en el TLC. Estos criterios de subsanabilidad y los errores no subsanables, que están más abajo, los errores no subsanables, son de igual manera estándar a los utilizados en los otros modelos de documento base de contratación. No, aquí vamos a pasar un poquitito más lento en la parte de los documentos que no son subsanables, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿qué no es subsanable? La ausencia de cualquier formulario solicitado en el DBC. Si el DBC solicita la presentación de 5 formularios, sí que presentar los 5 formularios, ¿no es cierto? La falta de la firma del proponente en el formulario, en la presentación de propuesta, formulario A1. Falta de la propuesta técnica o parte de ella. Falta de la propuesta económica o parte de ella. Falta de la presentación de garantía de seriedad de propuesta, si esta hubiese sido solicitada. Cuando la garantía de seriedad de propuesta fue emitida de forma errónea. Cuando la garantía de seriedad de propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente documento base de contratación. Cuando la garantía de seriedad de propuesta sea girada en un plazo no menor al solicitado. Cuando se presente en fotocopia simple el formulario de presentación de propuesta. Ahora, fíjense, aquí quiero hacer un paréntesis para darles también otro consejo muy importante a ustedes que generalmente van a formar parte de las comisiones de calificación. Generalmente ustedes los nombran miembros de las comisiones de calificación y resulta que les dan sus memorándums generalmente 1 o 2 días antes de la apertura de sobres, de la presentación de propuestas, y ustedes acuden directamente a la presentación de propuestas sin haber leído el documento base de contratación forjado en el TLC. Yo les recomiendo que no hagan eso. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen la responsabilidad como buenos servidores públicos y como buenos técnicos y profesionales que han hecho el curso de contrataciones en IDEA, tienen la responsabilidad de leer, así como estamos leyendo ahora, detalle por detalle, el documento base de contratación del proceso que corresponda. ¿Para qué? Para que verifiquen si se ha pedido boleta de garantía, para que verifiquen si se ha pedido, si se ha pedido la garantía de seriedad de propuesta, para ver si es que se ha pedido algunos documentos que efectivamente ya hacen al proceso de contratación, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, generalmente el técnico de contrataciones es el que lleva adelante todo el proceso de contratación, ¿no es cierto? Entonces generalmente él es el que conoce, digamos, ¿no? El resto de los miembros de la comisión de calificación también tendrían que conocer. ¿Por qué? Porque por parte de la unidad solicitante, parte de la comisión de calificación es la unidad solicitante. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer a lo mejor puede ser que el técnico A sea el que ha elaborado el documento base de contratación, el que ha adecuado en todo caso el documento base de contratación, y que le digan al colega de al lado que él sea participante en la comisión de calificación. Ahí con mayor razón este profesional, este técnico, tiene que darle una leidita al documento base de contratación, ver cuáles son las características, porque él tiene que ser el que oriente al resto de la comisión de calificación, principalmente en los aspectos operativos administrativos, ¿cierto? Ahora, quien designa a las comisiones de calificación es el RPA, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la otra parte, ¿no? Cuando a uno le toca ser RPA, generalmente, ¿qué hago yo? Cuando designo a miembros de las comisiones de calificación, generalmente yo hago un doble filtro, ¿no es cierto? Generalmente yo no designo un miembro de la comisión de calificación al mismo técnico que ha elaborado o ha adecuado el TBC. Generalmente yo designo a otro técnico que ha elaborado el TBC. ¿Por qué? Porque justamente ahí yo me garantizo
de que ese documento de contratación, ese documento base de contratación haya sido revisado por dos personas, ¿cierto? Uno, el que elabora, el que adecua el documento base de contratación, y otro que es el que participa ya en la comisión de calificación, ¿cierto? Efectivamente, ahí, claro, entre ellos se preguntan, hay un mejor ejercicio para garantizar el proceso de contratación. Y finalmente, bajo el viejo dicho de que 4 ojos ven mejor que 2, entonces ahí te garantizas que efectivamente tienes a 2 técnicos que han participado en este proceso, ¿no? Más cuando los procesos de contratación son de cuantías más elevadas, a medida que se eleva más el proceso, inclusive a veces tienes que poner hasta a 2 técnicos, ¿no es cierto? Si el proceso de contratación es una licitación grande de una obra, entonces tendrás que poner de repente a 2 técnicos de contrataciones. ¿Para qué? Para que puedan verificar entre los dos y controlar el tema de la medición y el cálculo de los precios unitarios, de las propuestas. Además, ahí generalmente en procesos de contratación grandes, tú vas a tener, no vas a tener un proponente, no vas a tener 2, vas a tener 10, 12 proponentes. Entonces, realmente es un trabajo que amerita que la comisión de calificación sea generalmente, tenga que ser conformada por varios técnicos o varios profesionales, ¿cierto? Bueno, dentro de lo que es la declaratoria desierta, lo mismo, ¿no? El LDPA es el que determina la declaratoria desierta, cancelación, suspensión y innovación del proceso de contratación, en el marco de lo establecido en las normas básicas, ¿no? Artículo 28. ¿No? Las resoluciones recurribles, igual que en los otros procesos, son 2, ¿no? La resolución de aprobación del documento de contratación y la resolución de adjudicación del proceso, ¿no? Si estamos hablando de procesos menores, adelante. Una pregunta. Cuando se declara desierta en un proceso de contratación, sí, digamos que sea por el inciso D, cuando el proponente no haya presentado la documentación, ¿ya? Para el contrato. En ese caso, ¿se tiene que hacer nueva convocatoria o tendríamos que convocar al segundo? Esa duda tenía, dice. A ver, vamos a irnos a nuestras normas básicas, ¿no es cierto? Te dice, en la declaratoria desierta, el EDPS declarará desierta una convocatoria pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de las normas básicas. A ver, nos vamos al artículo 27 de las normas básicas. El artículo 27, ¿qué nos dice? Declaratoria desierta. Procederá la declaratoria desierta cuando. Inciso A no es causa de la pregunta, ¿cierto? Inciso B, inciso C, inciso D. Dice, cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desiste de formalizar la contratación y no exista otras propuestas calificadas. Fíjate que el mismo inciso ya te está dando la respuesta, ¿no es cierto? Te está diciendo, tú tienes que declarar, o el EDPA tiene que declarar desierto un proceso de contratación, en el caso del numeral D, cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos. La empresa constructora Perico se ha adjudicado la obra, pero desiste o no presenta sus documentos, ¿cierto? Primero, que ahí lo que tenemos que hacer es informarlo en el SICOE a esa empresa, ¿cierto? Segundo, te dice, ¿no? Tienes que declarar desierto si es que no tienes una segunda convocatoria, o sea, un segundo proponente al cual tú le puedes adjudicar, ¿no? Voy a leer nuevamente. Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no exista otras propuestas calificadas. Si no tengo otra propuesta calificada, ¿por qué? Porque las otras propuestas eran mayores al precio referencial o se fueron descalificando porque no presentaron algún documento, no sé. Y esta era la única empresa que quedaba, entonces sí puedo declarar desierto. Pero si tengo un segundo proponente que cumple las condiciones y que efectivamente está habilitado para contratar, entonces, claro, no puedo declarar desierto el proceso y tengo que adjudicarle al segundo en prelación y así sucesivamente, ¿no? Claro. Licenciado, una consulta sobre la pregunta. En caso de que pase eso, ya hemos declarado el formulario 170 con la empresa adjudicada, ¿no? Entonces, ¿cómo rectificamos ese formulario en caso de que tendríamos que adjudicar a una segunda propuesta? A ver, ¿el formulario 170 de qué es? Para que todos nos refresquemos de memoria. ¿Qué información incluye en el formulario 170, querida Selene? Ahí subimos la resolución de adjudicación y ahí ya está clara, digamos, quién es la empresa adjudicada. Sí.
Perfecto. En el formulario 200, o sea, el formulario 100, existe un formulario, el 170E, que te permite hacer rectificaciones al formulario 170. Entonces, efectivamente, en el formulario 170, tú has puesto que estás adjudicado a la empresa Perico de los Palotes, ¿cierto? Con el formulario 170E, tú vas a poder rectificar esa información. Y obviamente ahí tú vas a tener seguramente un informe de la comisión, ¿no es cierto? No de la comisión, un informe de contrataciones que te diga efectivamente ya había una nota de adjudicación, pero el proponente XYZ ha dicho que no puede presentar documentos, o no quiere finalmente presentar documentos y que no quiere participar del proceso, ¿no? Fíjense que el proceso de contratación puede cancelarse, suspenderse, anularse o declararse cierto hasta antes de la formalización del proceso. ¿Con qué se formaliza el proceso? Con la suscripción del contrato o la orden de servicio en este caso, ¿cierto? Entonces, efectivamente, en este caso, todavía no se han presentado los documentos, lo que corresponda, modifican el formulario 170E y con el 170E y obviamente ya van a poder tener la posibilidad de que a través del sistema, si le has adjudicado al segundo proponente, te puedas jalar toda la información del proponente que ha ocupado el segundo lugar en la prelación, en el proceso de calificación, y se estaría adjudicando el proceso con esta salvedad, ¿cierto? Todos esos documentos, obviamente, los tienes que ir adjuntando en el formulario rectificatorio en el 170E. ¿Bien? Ahora, los documentos que debe presentar el proponente. Dice, todos los formularios de la propuesta solicitados en el presente DPC se constituyen en declaraciones juradas, lo que decíamos, ¿cierto? Todo lo que vaya a presentar el documento y que estamos pidiendo se constituyen en declaraciones juradas. En el caso de las asociaciones accidentales, estos son los formularios que tienen que presentar, ¿no es cierto? Recepción de propuesta. La recepción de propuesta se efectuará en el lugar señalado en el documento de contratación. La propuesta deberá ser presentada. Fíjese cómo, aquí te está dando inclusive, te está dando los aspectos de forma, ¿no es cierto? A ver, dice, la propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales CUSE y el objeto de la convocatoria, ¿ya? Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa si es que una propuesta, una empresa presenta en sobre cerrado, pero en el sobre no pone el CUSE y tampoco pone el objeto de la convocatoria? O no presenta alguno de ellos. Pone el CUSE, pero no pone el objeto de la convocatoria. ¿Tendríamos que descalificar o no a esta propuesta? Sí, se descalifica. A ver, Milton dice que sí se descalifica, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, vamos a ver aquí, en causales de descalificación. Criterios de subsanabilidad y errores no subsanables. Miren, dice, se deberá considerar como criterios de subsanabilidad, o sea, ¿qué es subsanable? Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el DBC. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma, y no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada. Entonces, fíjense bien en sí, ¿cierto? No, o sea, nosotros estamos hablando de un proceso de contratación de una obra, entonces, de 500.000 bolivianos o más de 500.000 bolivianos, y se corresponderá, digamos, que descalificamos una propuesta porque no ha presentado el número de CUSE en el sobre de su presentación de propuesta. Como que no, ¿no? Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. Ah, muy bien. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que esas condiciones no afecten el fin para el cual fueron requeridas o se consideren beneficiosas para la entidad. Ah, mira. Entonces, esos son criterios de subsanabilidad, ¿no? Eso es subsanable, ¿no? La parte de errores no subsanables son estas, ¿no? Aquí te está diciendo qué cosa no es subsanable. Y lo que no es subsanable te dice ausencia de cualquier formulario, la falta de la firma del formulario, falta de la propuesta técnica, falta de la propuesta económica, falta de la presentación de la garantía de seriedad de propuesta, cuando la garantía de seriedad de propuesta fue emitida erróneamente, cuando la garantía de seriedad de propuesta, cuando la garantía de seriedad de propuesta, cuando se presenta el protocolo siempre el formulario de presentación de propuestas o la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, en este caso y en este ejemplo específico, al margen de que te diga aquí de que
tiene que presentarse en sobre cerrado y demás, ¿no? Que la propuesta debe ser presentada en sobre cerrado, dirigida a la entidad convocante, citando el código QC y el objeto de la convocatoria. Este podría ser considerado un criterio de subsanabilidad, ¿no? Ahora, el tema es de que específicamente este proceso de contrataciones o a este proceso de contrataciones generalmente se presenta en la empresa. Entonces, las empresas tienen inclusive sus unidades técnicas de contrataciones que somos encargados de garantizar, de presentarte pues con el nombre del curso, el objeto de la convocatoria, el sobrecito con resaltado, no sé, una serie de condiciones que hacen que las propuestas generalmente cumplan todos estos requisitos, ¿cierto? Ahora, ¿qué te dice? La apertura de propuestas. Inmediatamente después del cierre de plazos se procede en acto público, continuo y sin interrupción a la apertura de propuestas. Ahora, esta es la parte más interesante y esta es la parte en la cual nos vamos a detener un poquitito, ¿cierto? El tema de la evaluación de las propuestas. A ver, en los procesos de contratación de adquisición de bienes, ¿cuántos métodos de selección y adjudicación tenemos? Son 3. En el que viene son 3. 3, ¿no es cierto? Sí. Ya, fíjense que aquí también tenemos 3. Y creo que son los mismos 3, ¿no es cierto? Calidad, propuesta técnica y costo, calidad y precio evaluado más bajo, ¿correcto? Sí, ¿Estamos de acuerdo? son Sí, los ¿no es cierto? mismos, sí. Perfecto, son los mismos, ¿no? Entonces estamos hablando del mismo método de calificación. Ahora, ¿qué te dice aquí el paréntesis? Te dice, una vez definido el método de selección y adjudicación, deberá suprimirse el texto de los otros métodos, manteniendo la numeración y el título, colocando al lado del título el siguiente texto. No aplica este método. Bueno, ahora, vamos a hacer ahora énfasis en el método de selección de adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo. Si ustedes verifican dentro del numeral, ¿no?, que nosotros tenemos en el caso de bienes, ¿a quién enumera en primer lugar? ¿Cuál es el método de calificación y evaluación que se menciona en primer lugar? También es calidad, propuesta técnica y costo. A ver, denle una revisadita. Pero bueno, no importa. Continuaremos y avanzaremos, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando del método de selección de adjudicación, calidad, propuesta técnica y costo, ¿cierto? Vamos a ir viendo esto sí con calma, ¿ya? Sí, la evaluación de propuestas se realizará en 2 etapas, con los siguientes puntajes. Una primera etapa, propuesta económica, en la cual le asignamos 20 puntos. Y una segunda etapa, donde le asignamos 80 puntos, ¿a qué? A la propuesta técnica, ¿no? Ahora, para los primeros 20 puntos, ¿qué es lo que hacemos? Evaluación de la propuesta económica. Primero tenemos que corregir los errores aritméticos. ¿Cómo tenemos que corregir los errores aritméticos? Dice, se corregirán los errores aritméticos verificando la información del formulario de presupuestos por ítem y general de obra. Formulario B1. Entonces, agarramos el formulario B1 y cuantos formularios B1 hayan presentado todos y cada uno de los proponentes que se han presentado a la compulsa, ¿no es cierto? De todititos, absolutamente hacemos el mismo trabajo. Bueno, de cada propuesta, considerando lo siguiente. Cuando existe discrepancia entre los montos indicados en el numeral y el literal, ¿qué prevalece? Prevalece el literal. Yo he escrito, no sé, mano de obra, 50 bolivianos en numeral, y al lado he escrito 60 en literal. Entonces, ¿cuál prevalece? El literal, ¿no? Aparte de, o sea, es decir, seguramente el número va a decir 50 puntos guión, y al lado entre paréntesis 60,000,100 bolivianos, ¿cierto? Entonces, si hay esta discrepancia, ¿a cuál vale? El que está escrito en literal. ¿Por qué creen ustedes que se hace esta diferencia? ¿Por qué creen que se le da mayor valor al literal o tiene que prevalecer el literal versus el numeral? Tal vez porque puede haber un error de taipeo en el tema del número y en el literal. Claro, tiene razón su compañero, ¿no? Entonces, lo que pasa es que seguramente si yo escribo 50 o 60,
ahí hay error, el 5 está al lado del 6, ¿no es cierto? Pero más difícilmente me voy a equivocar en escribir 60 que 70, ¿no ves? Entonces, por eso es que el valor que prevalece siempre es el literal. ¿Ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta siempre. ¿Cierto? ¿Quién se comió su pan de Leandro? Otro elemento que hay que considerar a momento de ver los errores aritméticos te dice, cuando existe diferencia entre el precio unitario señalado en el formulario del presupuesto por ítem general de obra y el total de ítems que se haya obtenido, multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto, ¿no? Perfecto. Si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado por revisión aritmética, MAPRA, establecido en el formulario B2 es menor o igual al 2%, se ajustará la propuesta. Caso contrario, la propuesta será descalificada. ¿Qué quiere decir? Que si la propuesta en general, con el valor del MAP, tiene un valor de 500.000 bolivianos, y con el cálculo del precio, de los precios, a ver, ¿cuál es el 2% de 500.000? No, por mi otra, 10.000. 10.000, ¿no es cierto? Entonces, luego de que hagamos los cálculos, si nosotros tenemos una variación de 400, o sea, que nos implica que la propuesta es de 400, no de 500.000 bolivianos, sino de 491.000 bolivianos, 491.000 bolivianos, entonces esa propuesta sigue en camino. Pero si resulta que con la corrección de errores aritméticos, esa propuesta tiene un valor de 480.000 bolivianos o 520.000 bolivianos, entonces obviamente superamos el 2% de la propuesta y obviamente ese proponente tiene que ser descalificado, ¿cierto? A eso se refiere. Si el monto ajustado por la revisión aritmética supera el precio referencial, si el monto ajustado por la revisión aritmética superara el precio referencial, la propuesta será descalificada. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Precio referencial, 550.000 bolivianos. La propuesta se ha presentado por 540.000 bolivianos. No, 549.000 bolivianos, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos el cálculo y efectivamente este precio referencial, este cálculo de precios, no supera el 2% de la propuesta que ha presentado, pero sí supera el precio referencial. Entonces, también la propuesta tiene que ser descalificada, ¿no es cierto? Perfecto. El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado monto ajustado por revisión aritmética, el famoso MAPRA, deberá ser registrado en la cuarta columna del formulario B3, ¿no? Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer el trabajo moroso, por cierto, de ir calculando uno por uno los precios referenciales y sacando la sumatoria, entonces, este cálculo, este MAPRA ajustado, tenemos que anotarlo en el formulario B3, que es un formulario adjunto para poder facilitar el trabajo de la comisión de calificación y se pueda tener un respaldo en esta hoja de trabajo de la revisión aritmética de estos montos ajustados, ¿cierto? En caso de que, producto de la revisión aritmética, no se encuentre errores aritméticos, el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta deberá ser trasladado a la cuarta columna MAPRA del formulario B3. Ah, perfecto. Porque se supone que el valor de la propuesta económica ha sido leída en la comisión de calificación, en la apertura de sobres, ¿no? Empresa A, propuesta económica 505.000 bolivianos, propuesta B 495.000, etcétera, etcétera, etcétera. Se hacen todos los cálculos. Si no hay ningún error aritmético, obviamente ambos montos, es decir, el del MAPRA recalculado o verificado en la revisión aritmética, tendría que coincidir con este monto leído, y aquí nos está diciendo que tenemos que transcribir ambos montos en el formulario B3. El uno en la columna, ambos en la columna cuarta, ¿no es cierto? Márgenes de preferencia, ¿no? Nuevamente, una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, o sea, primero hago corrección de errores aritméticos. Muy bien. Una vez superado esto, seguramente van a haber algunas empresas que ya se vayan a descalificar, o de repente no, ¿no? Pero luego de hacer el tema del cálculo de los montos ajustados, recién paso a la posibilidad de márgenes de preferencia. ¿No? Entonces, una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos de las propuestas que no fuesen descalificadas, sino que continúan en el proceso, cuando corresponda se aplicarán los márgenes de preferencia. Ahora, dice, de los márgenes de preferencia para empresas constructoras unipersonales, empresas constructoras o organizaciones actividades detalladas en el numeral 2
del artículo 96 del Decreto Supremo 4772, hay que verificar esta normativa, ¿no? ¿Qué te dice el artículo 47 del 4272? Dice, se aplicará solamente uno. O sea, es decir, no puedes aplicarle dos márgenes de preferencia. Eso te está diciendo. ¿No? Se aplicará el margen de preferencia de acuerdo con lo siguiente. ¿No? Entonces, no se olvide. Esto hay que verificarlo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que te dice el artículo 96 del 4272? Y obviamente aplicar solamente un margen de preferencia, no dos. ¿No? Ahora, fíjense. Participación nacional. A las propuestas de empresas constructoras unipersonales bolivianas, el margen de preferencia es 10%, ¿no? Factor de ajuste, 0.90, ¿no es cierto? Este 0.90, ¿a qué le tiene que aplicar? A la propuesta económica, ¿no es cierto? Lo multiplican por eso, y esa su propuesta económica, que era de 480.000 bolivianos, se va a volver 460.000, aproximadamente, 455.000, ¿no? Entonces, fíjense que ahí la propuesta económica, por la aplicación del margen de preferencia, ya le está dando una preferencia a este proponente, ¿cierto? Ahora, a las propuestas de empresas constructoras, donde la participación en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al 51%. ¿Eso dónde verificamos? Porque le están asignando el mismo valor, ¿no es cierto? No falta, ¿quién fue? No falta. Esto verificamos obviamente en el documento de constitución de la empresa que está participando en el proceso. A ver, ¿qué más te dice? El tercer margen de preferencia. A las propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en aportes comunes en la asociación accidental igual o mayor al 51%. Ya, perfecto. Ahí igual el margen de preferencia 90%. En otros casos, 1, ¿no? O sea, fíjense, si ustedes le multiplican 1 a una propuesta económica X, ¿qué van a tener? La misma propuesta económica, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, el mismo valor de la propuesta económica. ¿A ver? Ahora, luego, ¿qué te dice? Luego de que hagas la aplicación de los márgenes de preferencia cuando correspondan, se supone que ya has pasado por los errores aritméticos, has subsanado los errores aritméticos, han continuado los precios que corresponden, que continúen, ¿qué es lo que tienes que calcular? El precio ajustado. El precio ajustado se determinará aplicando la siguiente fórmula. El precio ajustado va a ser igual al MAPRA, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el MAPRA? Aquí está la fórmula del MAPRA. ¿Ven? O sea, es el ajuste de los precios, ¿no es cierto? Monto ajustado de la revisión aritmética. Ahora, ¿cuál es el monto ajustado de la revisión aritmética? Producto de la revisión aritmética, ya hemos verificado de que efectivamente una propuesta que antes costaba, o sea, que la propuesta había presentado por 580.000 bolivianos, haciendo el cálculo, no es 580.000, sino 579.000 bolivianos, ¿no? Entonces, mi MAPRA va a ser ahora 579.000 bolivianos, ¿cierto? ¿Cuál es mi factor de ajuste? Aquí está el factor de ajuste, es el que nosotros ajustamos con el cálculo del precio, ¿cierto? Perfecto. Ahora, aquí te está diciendo que es cada uno de los elementos que constituyen esta igualdad aritmética, ¿cierto? El resultado de PA de cada propuesta será registrado, aquí te dice también dónde, en la última columna del formulario B3, ¿cierto? Perfecto. Determinación del puntaje de la propuesta económica. Miren, ya estamos llegando a la última parte de la propuesta económica. Dice, una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y cuando corresponda aplicados los márgenes de preferencia de la última columna del formulario 3, se seleccionará la propuesta con el menor valor, ¿no es cierto? PMAB, propuesta con el menor valor, ¿no es cierto? A la propuesta de menor valor se le asignará 20 puntos. Al resto de las propuestas se le asignará un puntaje inversamente proporcional, asignando la siguiente forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? La propuesta económica que luego de la revisión aritmética y aplicación del margen de preferencia obtiene el menor valor, yo asigno 20 puntos. Y con esta formulita, le voy asignando puntaje al resto de las propuestas. Porque puede ser que un proponente que esté en tercer lugar en la evaluación en la propuesta económica, por aspectos técnicos, que es donde yo le doy el 80% a la compulsa, resulta que termina adjudicando el proceso, ¿cierto?
Entonces, con esto nosotros ya tenemos un primer filtro, la propuesta económica a la cual le asignamos, primero recordemos, el puntaje proporcional de 20% del 100% que le vamos a aplicar, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí un ejemplo, de los 10 proponentes que han calificado, solamente quedan en camino 3, ¿no es cierto? Pues, de los 10 que queden 5, ¿no? 5 se han descalificado. De estos 5, el precio referencial, el precio evaluado, la propuesta económica evaluada después de todos los filtros más económica, le asignamos 20 puntos y luego proporcionalmente le vamos asignando los otros puntos a los otros propuestas, ¿cierto? Entonces, fíjate que ahí, por ejemplo, juega un rol fundamental el puntaje de la propuesta económica evaluada, ¿no es cierto? Y además, el precio ajustado de la propuesta con el valor, con el menor valor, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir obteniendo ya los puntajes, ¿no? La empresa que tiene el menor precio tendrá 20 puntos, la otra tendrá 18, 17, 15, dos de repente tengan el mismo precio y el mismo puntaje, por supuesto, ¿cierto? Y esto es lo más importante, ¿no? La evaluación de la propuesta técnica. Se dice, la propuesta técnica contenida en el formulario C1, adelante, perdón, Johnny. Dice una consultita. Adelante. Los márgenes de preferencia son los mismos que se maneja o se va a manejar para la contratación en el marco del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, ahora, actualmente. Mira, lo que habría que verificar, es si es que efectivamente esta normativa, es decir, los márgenes de preferencia del Plan de Reactivación Económica, afectan al Decreto Supremo 181. Porque si no afectan al Decreto Supremo 181, o sea, si no hay una especificidad en el artículo, nosotros tenemos que regirnos a lo que dicen estos márgenes de preferencia que están establecidos en la norma específica, ¿no es cierto? Generalmente, en términos jurídicos, esto es lo que prevalece entre la norma genérica, que en este caso, ¿cuál sería la norma genérica? Sería el Plan de Reactivación Económica versus la norma específica. Esta norma específica, 181, es la norma específica para la contratación de bienes y servicios del Estado, ¿no es cierto? En cambio, el Plan de Reactivación Económica se aplica no solamente a las contrataciones estatales, sino se aplica al conjunto de procesos que se dan en la economía por completo, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso, pues no hay ambigüedad, tenemos que dirigirnos a lo que dice la norma específica, en este caso el decreto 181. ¿Ya? Ahora, tendríamos que aplicar esta normativa, ¿no? Del 181. Esta normativa, claro. Si estamos en entidades públicas, por supuesto que tenemos que aplicar esta normativa. ¿Verdad? Evaluación de la propuesta técnica. Dice, la propuesta técnica contenida en el formulario C1 será evaluada aplicando la metodología cumple o no cumple, utilizando el formulario D4. Cuando terminemos la clase, por favor, quiero que le den una revisadita, por favor, antes de que se desconecten de su máquina, a los formularios, ¿no es cierto? Y vayan viendo cuál es el formulario C1, cuál es el formulario C2, el formulario C3, el B1, el B2, el B4 y demás. ¿No? Son varios formularios que se manejan en este tipo de procesos de contratación. ¿Okay? Entonces, te dice, la propuesta técnica contenida en el formulario C1 será evaluada aplicando la metodología cumple o no cumple, utilizando el formulario B4. A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología cumple o no cumple, se les asignará 30 puntos. Posteriormente se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el formulario C2, asignando un puntaje de hasta 50 puntos utilizando el formulario D4, ¿no? Entonces aquí ya te dice, te explica este documento base de contratación, este modelo de documentos, estos modelos de documentos base de contratación son explicaciones de como para niños, ¿me entienden? Entonces el tema es irse familiarizando y ir manejando correcta y adecuadamente cada uno de los procedimientos a momento de evaluar las propuestas y obviamente utilizando los formularios que corresponden. ¿Cierto? El puntaje de evaluación de la propuesta técnica, entonces fíjense, miren, nosotros habíamos dejado 20 puntos para la propuesta económica, aquí nos están diciendo que en el caso de la propuesta técnica, bajo el criterio de cumple o no cumple, le vamos a asignar 30 puntos. ¿A ver? Y luego a la propuesta de calidad, a la propuesta técnica, le vamos a asignar 50 puntos, es decir, a los criterios de calidad. ¿A ver? Nuevamente, a los proponentes que no hubieran sido descalificados como resultado de la metodología cumple o no cumple, se les asignará 30 puntos. Ya tienen ahí lo que han obtenido en la evaluación económica, más
esos 30 puntos. Posteriormente se evaluarán las condiciones adicionales establecidas en el formulario C2, asignando un puntaje de hasta 50 puntos. Entonces, ustedes van a verificar, por ejemplo, de que ahí los criterios, obviamente, contenidos en el formulario C2, es decir, las condiciones adicionales, las tienen que establecer las unidades solicitantes. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a poner un capataz de obra, entonces le asignaré, mínimamente tendré que asignar un capataz de obra, ¿no es cierto? Por capataz adicional, yo le asignaré, no sé, 5 puntos. Entonces la propuesta que me ponga 5 capataces hasta un máximo determinado por la unidad solicitante, ¿cierto? Entonces ahí le van aumentando esos puntos. Entonces fíjense que aquí lo que realmente se determina su posibilidad como proponente de adjudicarte el proceso de contratación son estos 50 puntos, ¿no? Que están determinados en la propuesta en las condiciones adicionales, ¿no? Finalmente te dice, el puntaje de la evaluación de la propuesta técnica será calculado de la suma de los puntajes obtenidos en la evaluación de la propuesta técnica y el formulario C2 utilizando el formulario B4. La propuesta que en la evaluación de la propuesta técnica no alcance el puntaje mínimo de 60 puntos será descalificada. Fíjense que aquí hay otro criterio adicional, ¿no es cierto? En la propuesta, ¿cuánto vale la propuesta técnica? 80 puntos, ¿no es cierto? Entonces, se está diciendo, todas las propuestas que se han habilitado, mínimamente tienen que tener 60 puntos. ¿Por qué? 60 sobre 80, ¿no? Si tienen 59, entonces esa propuesta ya tiene que ser descalificada, ¿no? Entonces, fíjate que aquí también tú ya vas verificando, por ejemplo, el criterio de subsanabilidad que teníamos en la presentación de la garantía adicional que habíamos discutido al principio de la sesión, ¿no es cierto? Y finalmente nos habla de la determinación del puntaje total. Una vez calificadas y puntuadas las propuestas económicas, técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total de cada una de ellas utilizando el formulario B5 de acuerdo a la siguiente forma. Propuesta total, el puntaje de la propuesta económica, digamos que haya obtenido, el menor precio tiene 20 puntos aquí, ¿no es cierto? Aquí mínimamente va a tener 60, ¿no? Digamos que en la propuesta técnica, esta empresa, la que tenía el precio económico, el precio de valor más bajo tenía 20 puntos, ¿no es cierto? Fíjense que aquí en la propuesta técnica es donde realmente se define quién se va a adjudicar el proceso, ¿no? Miren, una propuesta que haya tenido, por decirles, un puntaje de 20 en la evaluación económica, pero que haya tenido un puntaje de 80 clavados que haya tenido, digamos que haya tenido 60 es lo mínimo, ¿no es cierto? Haya tenido los 60, ¿no? Entonces, 60 más los 20 que ha tenido aquí son 80 puntos, ¿no es cierto? Pero una empresa que ha obtenido aquí 75 puntos y aquí ha obtenido 15, o sea, es decir, 5 puntos menos de la propuesta económica, va a ser obviamente la que se adjudique el proceso de contratación, ¿no? Por eso es que por los porcentajes tiene mucho más peso específico sobre la propuesta económica, el precio, los criterios de los contenidos de la propuesta económica. Por lo tanto, de la propuesta técnica, ¿no? Por lo tanto, también los criterios para poder garantizar esto tienen que estar muy bien establecidos en los criterios de las condiciones adicionales, principalmente, que es lo que más puntos le asignan al proponente a ser adjudicado, ¿no es cierto? Ahora, en el método de selección y adjudicación de calidad, que es otro de los métodos posibles en este tipo de procesos de contratación, igual tenemos 2 etapas, ¿no es cierto? Esto ya lo vamos a ir pasando un poco más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque este método, si se fijan, es propuesta técnica y propuesta económica, ¿no es cierto? Ya no hay el precio evaluado más bajo, ¿no? O sea, este modelo, o este método de selección y evaluación de la propuesta con método de selección, calidad, propuesta técnica y costo. En este otro, que es algo más sencillo, estamos hablando solamente de calidad, criterios de calidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este modelo, este método de selección y adjudicación igual tiene varias etapas. Primero, evaluamos la propuesta económica. Corregimos los errores aritméticos. Una vez corregidos los errores aritméticos, pasamos, fíjense aquí, por ejemplo, ¿no?
la propuesta económica tiene puntuación aquí. No tiene puntuación, ¿no es cierto? O sea, una propuesta económica, siempre y cuando no supere el precio referencial, no interesa. O sea, que haya 100.000 bolivianos de diferencia entre una propuesta y otra propuesta. ¿Por qué? Porque no vas a tener allí una aplicación de una ponderación a la propuesta económica, ¿no? Entonces, a lo que sí le están asignando la mayor cantidad de puntaje es a la propuesta técnica, ¿no es cierto? Entonces, evaluación de la propuesta económica. Aquí lo que sí tienes que hacer es garantizar de que efectivamente todos los precios unitarios presentados en la propuesta corresponden y no hay errores aritméticos, ¿no es cierto? Entonces, haces esa corrección de errores aritméticos, evalúas la propuesta técnica, aquí te dice los formularios que tienes que utilizar, formulario C1, B4, etcétera, etcétera, y te dice cómo haces el cálculo de la propuesta correspondiente. Fíjense, esta última parte es bien importante. Dice, la propuesta técnica contenida en el formulario C1 será evaluada aplicando la metodología cumple-no cumple, utilizando el valor B4. A los proponentes que no hubieran sido descalificados como resultado de la metodología cumple-no cumple, se les asignarán 30 puntos. Posteriormente se evaluará las condiciones establecidas en el formulario C2, asignando un puntaje de hasta 50 puntos utilizando el formulario B4. El puntaje de la evaluación de la propuesta técnica será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos en la evaluación de la propuesta técnica y el formulario C2 utilizando el formulario B4. Las propuestas que en la evaluación de la propuesta técnica no alcancen el puntaje mínimo de 60 puntos, igual que en el anterior método de selección, de calificación y selección, se dice serán descalificadas. El responsable de evaluación o comisión de calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo la mejor calificación técnica, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta MAPRA, ¿no? La propuesta MAPRA, recordemos, es la propuesta que efectúa el cálculo de los precios unitarios, el recálculo de los precios unitarios, ¿es cierto? En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el responsable de evaluación o comisión de calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratorio de cierta, ¿cierto? Entonces genera, fíjate, ¿no? Pero esta es una responsabilidad que le está dando a la comisión de calificación. Ellos son los responsables de definir. No está diciendo el RPA o la MAE definirá, no, está diciendo la comisión de calificación y debe justificar. Por ejemplo, uno de los criterios que podrían utilizar como comisión de calificación para dirimir este empate es por llegar a un consenso con la comisión de calificación de que se recomienda la adjudicación de la empresa que tenga una mayor experiencia en el mercado, ¿es cierto? Es decir, que haya, y ahí inclusive ustedes pueden ver el tema de la experiencia, no necesariamente por el documento de constitución de la empresa, ¿no? Entonces que la empresa haya constituido en el año 1990, pero solamente haya hecho 10 obras parecidas a esto, y que tenga otra empresa que se constituyó en 2010 y que ha hecho el doble de obras de similar magnitud. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ahí la comisión es la que tiene que dirimir, la que justificar, por supuesto, esta recomendación que la van a plasmar en su informe, ¿no? Y finalmente, el último método de selección y adjudicación es el de, en este tipo de procesos de contratación de obras, es el de precio evaluado más bajo, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, aquí lo mismo, la evaluación de la propuesta económica. Primero, evaluamos la propuesta económica. Errores aritméticos. En todos los casos, en los tres métodos de calificación, primero corregimos errores aritméticos. Una vez hayamos corregido los errores aritméticos, en este modelo también aplicamos márgenes de preferencia. Fíjense que en el método de calificación de calidad no había el margen de preferencia. O sea, ahí en este método de selección no hay la posibilidad de aplicación de márgenes de preferencia. No hay, ¿no? En el de precio evaluado más bajo, sí. Otra vez te apertura al cuadrito de márgenes de preferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué te dice? Una vez has hecho el cálculo del MAPRA, es decir, has hecho el cálculo de los errores aritméticos, procedes a la verificación del margen de preferencia. Perfecto. En el margen de preferencia, aplicas el margen de preferencia que corresponda, calculas el precio ajustado con esta formulita, es decir, el precio ajustado igual al MAPRA por el factor de ajuste, ¿cierto? El resultado del precio ajustado de cada propuesta se debe indicar en la columna del formulario B3. ¿Eh? Determinación de la propuesta con el precio evaluado más bajo.
Una vez efectuada la corrección de errores aritméticos y cuando corresponda, aplicado los márgenes de preferencia de la última columna del formulario B3, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el precio evaluado más bajo. En caso de no existir, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado, ¿no? La evaluación de la propuesta técnica. Ahí está. Entonces, cuando estamos hablando del método de selección de precio evaluado más bajo, si nosotros aquí obtenemos ya un ganador, o sea, ya hay una propuesta con el precio evaluado más bajo, listo, pare de contar, aquí terminó nuestro poder. Pero si tendríamos un empate, es decir, dos empresas, ahí sí tenemos que ir a revisar la propuesta técnica para dirimir el empate, ¿no es cierto? La propuesta con el precio evaluado más bajo se someterá a la evaluación de la propuesta técnica aplicando la metodología cumple o no cumple, utilizando el formulario B4. En caso de cumplir, el responsable de evaluación o la comisión de calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta macro. En caso contrario, se procederá a su descalificación y la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, incluida en la última columna del formulario B3 y así sucesivamente. Fíjense que aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, ojo, no es que el proponente que tiene el precio más bajo ya se va a adjudicar el proceso, no. Está diciendo, el proponente del proponente que tenga el precio evaluado más bajo, revisas la propuesta técnica y si cumple la propuesta técnica en su conjunto, entonces sí se ajusta. Pero si resulta que a momento de revisar la propuesta técnica no cumple uno o algunos de los requisitos, basta que no cumpla uno, ¿no? De los requisitos, entonces efectivamente ya adiós esa propuesta y tengo que revisar la siguiente en relación de precios, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta encontrar una empresa que continúe en la compulsa y que además cumpla con el tema del precio de valor más bajo y cumpla además con la propuesta técnica de las condiciones que se piden, ¿cierto? Aquí te dice, la propuesta del precio de valor más bajo someterá a la evaluación económica de propuesta técnica aplicando la metodología cumple o no cumple, utilizando el formulario B4. En caso de cumplir, el responsable de evaluación, comisión de calificación, recomendará su calificación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta macro. En caso contrario, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio de valor más bajo, incluida en la última columna del formulario B3, y así sucesivamente, ¿no ves? En caso de existir empate en dos o más propuestas, el responsable de evaluación o comisión de calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratorio de visita, ¿no? Y finalmente, bueno, ya el contenido del informe, la adjudicación o declaratorio de cierta, la suscripción del contrato, las características de la suscripción del contrato, modificaciones del contrato, orden de trabajo, orden de cambio, contratos modificatorios, el tema de la posibilidad de la subcontratación, entrega de obras, cierre del contrato, el glosario de términos y la segunda parte, ¿no es cierto? Yo les voy a pedir que por favor revisen la tercera parte donde están los anexos, donde están los anexos y los formularios, y que cualquier duda que tengan, pónganla por favor a nuestro foro y ahí vamos a ir compartiendo y charlando un poquito más de las garantías que tengan en este tipo de procesos, principalmente que son algo más complejos por el manejo del detalle, ¿no? Que explica, ¿ya? A ver, Licenciado, buenas noches. Adelante. Mil disculpas que lo corte. Quería comentarle que, bueno, ya me lista a media clase. Está la alumna Chambi. La alumna Marcela Chambi está. No, a ver, otra persona que Maldonado Kisbert Claudia. ¿Está Maldonado? La alumna Marcela Chambi, estoy, solo que mi micrófono no se habilita muy rápido. No te veo. ¿Con qué nombre estás en el registrada? Marcela Mónica Chambi Ramírez. Mónica Chambi se ve aquí en la clase. Te cuento que no te veo. Ah, ya te vi. Ahora la otra, gracias. La otra alumna, Maldonado Kisbert Claudia. ¿Está la alumna Maldonado?
Al parecer no. El alumno Almendra Cruz, tampoco, ¿no, licenciado? Un favor, hay un alumno o alumna que está registrada con el apellido de Zavala. Si puede prender su cámara para saber quién es. Buenas noches, sí, soy yo, Pamela Aramayo. Aquí me pongo, no sé si me ven. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. A ver, Pamela Aramayo. ¿Estabas con Sí. Zavala? Sí, lo que pasa es que le comento, estaba en mudanzas y no me instalaron el internet, así que me tuve que ir donde el vecino a que me preste y con su teléfono estoy instalada ahora. Ya, mil disculpas. Sí, No, sí. simplemente No, es un por control favor, que hacemos. disculpen el no avisar más bien, pero era para para terminar la clase completa, pero estoy teniendo inconvenientes porque no tengo instalación de internet todavía en casa. No se preocupe, tranquila, gracias. No, Eso era todo, gracias, muy licenciado. amable. Que le vaya bien. Perfecto. Bueno, como ya Perdón, tenemos... Hernán Leaño, Hernán Leaño, Badani, estoy, ¿verdad? Sí. Estás registrado. Perfecto, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, colegas, como tenemos todavía un par de minutitos y hemos superado el tema de la lista, entonces yo quisiera que utilizáramos estos minutitos para poder interactuar con ustedes y tratar de resolver algunas preguntas, por favor. Así que a su disposición, hablen ahora o callen para siempre, aprovechen de hablar ahora. Bueno, licenciado, aprovecharé yo de interrumpir otra vez. Claro que sí, Karencita, ¿Se acuerda el mensaje que le envié? Que no dije el nombre de la alumna, pero sí el mensaje que le copié. ¿Lo ha leído? Te cuento que no he tenido tiempo de leerlo en extenso, pero de todas formas creo que tú nos dijiste que se trataba de algún reclamo que había hecho alguna alumna por algo. No sé más bien si podemos discutir el tema acá en el foro o no es posible. Bueno, a ver, le voy a leer el mensaje. Lo malo es que está en este celular, en el celular que estoy conectada al Zoom, y cuando intento entrar al chat, se me cuelga. Pero no se preocupe, por favor. Yo lo leo. Sí, allá. Genial. Sí, claro. Dame un segundito. A ver, déjame buscarte en el celular. Aquí está. Dice, buenas tardes, estimada licenciada Karen. Quiero hacer notar un aspecto que me molesta un poco y espero sea transmitido al docente. Pasa que por ética profesional todos los colegas deberían realizar sus trabajos propios para responder a los diferentes foros que se nos asignan. Sin embargo, veo que varios de mis colegas solo copian y pegan mi trabajo y lo único que hacen es poner su nombre. Espero sea tomado en cuenta por el docente al momento de evaluar. No es solo en este módulo que se hace eso, pero ahora sí me animo a comunicar para que se pueda tomar en cuenta al momento de la evaluación. A ver, al respecto, queridos colegas, yo creo que efectivamente el tema ético es algo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? De manera adecuada, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente, el ejercicio que se les ha pedido a ustedes era un ejercicio de poder adecuar un modelo base de contratación del proceso de contratación que ustedes consideren adecuado. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a poder identificar la diferencia del proceso correspondiente en las especificaciones técnicas y demás, ¿no es cierto? Porque seguramente, si todos nos han presentado un proceso de contratación de compra de computadoras, ¿no? Y resulta que todos absolutamente han presentado la misma especificación técnica y demás, ahí sí se estaría validando lo que dice su compañera, ¿no es cierto? Porque la idea es de que cada uno de ustedes participe, ¿no? Ahora, fíjense, el espacio en el cual ustedes pueden desenvolverse para adecuar un DDC es infinitamente grande, ¿no? Ustedes entran al SICOES y pueden verificar cualquier proceso de contratación de cualquier entidad, ¿no es cierto? Entonces, no se limite pues a copiar solamente el documento base de contratación que haya presentado su compañera X, ¿no es cierto? Habiendo la posibilidad de tener tantas opciones en el fabuloso mundo del SICOES, utilicen cualquiera de esos métodos de selección, cualquiera de esos procesos para adecuar sus DLCs. Lo más recomendable es que utilicen documentos bases para que adecúen documentos bases de contratación de las entidades en las que están trabajando ustedes o de las que están más familiarizados. Puede ser que alguno de ustedes esté ahora en la parte privada, digamos, pero seguramente en algún momento ha trabajado, no sé, hace unos 2, 3, 4, 5 años en alguna entidad pública.
Si no tienen los datos de su archivo histórico, entra al SICOE y ahí van a poder verificar ustedes que la entidad en la que estaban trabajando, seguramente va a haber un proceso de contratación de bienes, de compra de algún bien, computadoras, muebles, etcétera, que les va a permitir a ustedes trabajar en este ejercicio, ¿no? Entonces, denle una revisadita de todas las formas y si alguno considera necesario cambiar y modificar sus modelos de DDC, están en opción de hacerlo, ¿no? Efectivamente la calificación que van a tener ustedes no va a ser pues la misma, ¿no es cierto? Porque efectivamente el reclamo que es su compañera es totalmente válido, ¿no? Entonces tratemos de subsanar esto y continuar con el avance del módulo, ¿no? Entonces, bueno, volveremos al tema de las preguntas, que es lo que más me interesa de ustedes respecto al modelo de documento base de contratación que hemos visto hoy día. Vincent. Adelante, Wilder. Bueno, más que consulta, quería pedirle, digamos, con el respeto que se merecen todos los compañeros, y con el respeto, en el caso personal, la verdad que estos dos foros, yo les soy honesto, que se tenía que realizar. Ahora lo estoy terminando el primero. Estoy un poquito, ¿cómo se dice? Más que poco, con mucho trabajo toda la anterior semana, y la verdad que ni siquiera ellos realizaron la plataforma. Y recién ayer, por los mensajes que me habían dado, pues así me había enterado que había dos foros. Y con los anteriores módulos se tomaba la modalidad de que se puede presentar hasta antes de la finalización del módulo, pues se puede presentar ya sea los trabajos o los foros. Pero digamos, con esto se tiene un poquito más de tiempo de uno puede planificar, ¿no? Y para cuándo puede realizar su trabajo. La verdad que yo siempre avancé en los pasos que se ponen, pero en este caso, la verdad, en el caso personal, no lo pude hacer por el tiempo. Estaba yo en mi institución con trabajos del COVID y también con el tema del pueblo formado y otros aspectos. Y la verdad que yo no sé, quería pedirle respecto a los compañeros, yo sé que ya muchos ya lo han hecho, muchos ya lo han presentado, si se podría ver la forma de que los trabajos se presentan a finalizar, ¿no? No sería la posibilidad, ¿no? Porque yo la verdad, y todo el foro resuelto, pero no sé si me da tiempo para hacer hasta las 12 el foro 2, que es un poquito más complejo, donde hay que revisar. Yo decía esto de que si se puede presentar hasta antes de finalizar el módulo, con el objetivo de que podamos hacer un trabajo más detallado, más revisión, con mayor tiempo, cosa que eso también influye en nuestra nota, no es de presentar a veces por presentar rápido, ya no lo hace y no tiene hasta tiempo para realizarlo. Mira, querido Wilder, yo no tendría ningún problema en que los presenten antes de la finalización del módulo y todos nuestros documentos, pero existen algunas reglas que están establecidas ya por la Fundación IDEA para el tema del módulo que están llevando adelante, ¿no es cierto? Ahora, la idea, como les digo, no es complicarlo a ustedes. Yo lo que te pido, querido Wilder, es de que una vez terminemos, o sea, tú vas a ver que en los trabajos que yo les he pedido, en los foros correspondientes, no les deberían tomar a ustedes más de 15 minutos. ¿Por qué pido que no deberían tomarles más de 15 minutos? En el caso de la adecuación de un modelo de documento base de contratación de bienes, lo único que tú tienes que hacer, lo único que tiene que hacer cualquiera de tus compañeros es entrar al SICOE, buscar un proceso de contratación de adquisición de bienes, y ese ya es el DBC adecuado, ¿no es cierto? Y lo presentas. Entonces, con eso has cumplido la primera parte del requisito. Yo te decía, la presentación del trabajo del foro, es decir, el documento base de contratación adecuado del proceso que corresponde. Ahora, si obviamente no has tenido cuidado y te has bajado un proceso de licitación de bienes en vez de un proceso de AMPE de bienes, obviamente tu trabajo está mal presentado, porque no estamos en el módulo de licitaciones, ¿no? Y la idea es que ustedes manejen los procesos de contratación que corresponden. Ahora, si nosotros habíamos pedido la contratación de medicamentos
en el DBC que tiene que adecuar y presentas un modelo de documento base de contratación de compra de, no sé, de material de escritorio, también está mal tu proceso, ¿cierto? Lo siguiente que tienes que hacer ya en el resto, del tiempo que puedas tener libre es ir desmenuzando ese documento base de contratación que tú has presentado, ¿cierto? O sea, es decir, revisando qué es lo que había hecho la entidad que tú has utilizado como ejemplo para presentar tu trabajo. Entonces, seguramente ahí tú vas a ir descubriendo y vas a ir encontrando una o varias deficiencias. ¿No? ¿Cuál es la idea? La idea es que tú agarres ese documento base de contratación que has presentado como ejemplo y me digas, ¿no? O sea, licenciado, en el módulo que yo en el DBC que he presentado para la compra de medicamentos, de la Caja Petrolera de Salud Regional Santa Cruz, para la compra de medicamento X, resulta que fíjese, el DBC dice que tiene que hacer esto y resulta que el DBC adecuado que yo he presentado no contiene esto. Ah, perfecto, ¿no? Entonces eso le está dando valor agregado al trabajo que tú has presentado. Y como te digo, esto no tendría que incomodarte en el resto, ni a ti ni a ninguno de tus compañeros en el resto del desarrollo de tu trabajo o de las funciones que tienes que desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, haz el ejercicio terminada ahora la sesión, entrate, bajate cualquiera de los DBCs que no has podido presentar todavía y mandarlos. Entonces, es más, ahorita bájate uno de viernes, bájate uno para esta semana tenemos que hacer de obras, no me acuerdo cuál es el otro que está también ahí en el foro. Para la semana pasada, los que ya han pasado, son el de bienes y el de medicamentos, ¿no es cierto? Bájate dos DBCs antes, ¿no es cierto? Y anda desmenuzándolos cada uno de ellos y participaremos en el foro. Entonces, hermano, no te compliques. O sea, la idea de esto es de que todos aprendamos, de que todos podamos absorber dudas, de que escuchemos los problemas que está teniendo el resto de la gente, porque así como vos, hermano querido, el resto de tus compañeros del módulo también igual están asistiendo a sus trabajos, igual están todos estamos en nuestras instituciones ahora con el tema del COVID y además con el tema ya de la formulación de nuestro presupuesto 2021. Pues cierto, entonces, eso es. Comentando con lo que dijo mi compañero, creo que como bien la tarea era de armar un DBC de bienes y otro de medicamentos, yo puedo hacer el cronograma, puedo hacer lo que es el tema, no sé, de las especificaciones técnicas, lo voy a tener que copiar de otro, pero creo que es muy importante lo que acaba de mencionar, es que tal vez podamos bajar de un DBC que ya está publicado y encontrar las observaciones de ese DBC para que nosotros podamos ser una especie como de auditores y poder aplicar nuestros conocimientos. Por supuesto que es verdad. Esa es la idea. Ah, ya, perfecto. Ahora sí, ahora entiendo, porque yo también tenía la duda respecto al trabajo y digo, a la tarea, entonces digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, hago el cronograma y las especificaciones que lo saco de otro, entonces esa era mi consulta, pero ya con esa aclaración, ahora entiendo de que de un DBC que ya se publicó, podamos encontrar las observaciones y hacerlo notar y pasárselas a usted, evidentemente, reflejando qué es lo que es para nosotros correcto y por eso se procedió con Claro, esa es la idea, querido Ramos. La idea es que, mira, en la primera clase que nosotros hemos tenido, en la primera sesión, cada uno de ustedes me ha dicho dónde trabaja, varios trabajan en las gobernaciones, uno trabajaba en las gobernaciones del Potosí, de Tanzos, creo algunos, otros trabajaban en Tarija, en la gobernación, en la Caja Petrolera de Santa Cruz, en otras entidades, ¿no? Entonces la idea es de que traten de utilizar su día a día, ¿no es cierto? Ahora, si no puedes utilizar tu día a día, entonces claro, porque efectivamente en la de repente, no sé, pues en la alcaldía de Betazos no compran muchos medicamentos, ¿no? Entonces, entra pues al psicólogo y la idea, lo que yo quiero es que ustedes sean expertos en poder manejarse y desenvolverse bien en el psicólogo. Entonces, tranquilamente ahí, si tu entidad no compra medicamentos, entras al psicólogo, ahí te bajas un DBC de compra de medicamentos de cualquier entidad. Obviamente, lo que tienes que tener claro es de que tiene que ser un proceso amplio, ¿cierto? Te bajas el proceso y ahí andas revisándolo, andas verificando de que efectivamente se hayan cumplido los plazos, etcétera, ¿cierto? Y efectivamente en el momento en el que tú digas, pues un ratito, o sea,
¿Por qué aquí el proceso de contratación de compra de medicamentos que he puesto dentro de mi trabajo tenía un precio referencial de 200.000 bolivianos, y en el cronograma de plazos solamente, o sea, de 250.000 bolivianos, y en el cronograma de plazos solamente le ha dado 4 días para presentación de propuestas? Entonces ahí se ha incumplido un plazo, ¿no es cierto? Entonces, seguramente ese documento base de contratación, si tú te fijas en el SICOE, de donde lo has bajado, ha tenido que ser declarado desierto a lo mejor, por errores en el DBC. Entonces tú vas a ver en el SICOE de que ahí ya están publicados en formularios 100, 200, 500, etc. Entonces tienes toda la secuencia de por eso te digo, es mucho más fácil y mucho más manejable, y es lo que yo quiero, de que ustedes empiecen a interactuar con el SICOE y se vuelvan expertos, siendo parte de la parte técnica de una entidad, o siendo parte del apoyo técnico de algún proponente, ¿no es cierto? Lo que hacen los proponentes todo el tiempo, es decir, a través de sus unidades técnicas, es viven todo el tiempo del SICOE viendo qué entidades están contratando y convocando qué. Si yo si yo apoyo en la parte de contratación a una empresa una empresa constructora, por ejemplo, todo el tiempo tengo que estar en el SICOE viendo qué entidades están contratando las obras correspondientes, ¿no es cierto? Y por supuesto, tengo que tener la capacidad de poder entrar al SICOE, moverme fácilmente, ver los montos, los plazos, etcétera, etcétera, para presentar una propuesta adecuada, ¿no? Por eso les digo que este manejo y este módulo les tiene que servir a ustedes para que ustedes actúen de manera eficaz, eficiente, desenvolviéndose como asesores en las entidades y además como asesores en contratación también en el mercado general como asesores de los proponentes, ¿no? Eso es como entonces, adelante Mónica, adelante, perdón. Dice la opción 2, adecue un DBC para compra de medicamentos o equipamiento médico. Yo leí el de equipamiento médico. ¿Ya? ¿Está bien? Porque no tiene, el DBC de medicamentos es distinto del de equipamiento médico. Excelente. Mira, ahí por ejemplo, tú ya has encontrado un tema muy interesante, querida Mónica, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, efectivamente el DBC que nosotros hemos analizado y hemos desmenuzado el día viernes es un documento base de contratación única y exclusivamente para adquisición de medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, si tú has puesto en tu trabajo un documento base de contratación para la compra, no sé, de un cinesiógrafo, de un tomógrafo, no sé, o de algún equipo médico, por supuesto, está mal que cambiar ese trabajo. Pero fíjate, lo importante es de que nosotros hemos desmenuzado el documento base de contratación y se supone que nos ha quedado claro. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando, la primera clase en la adquisición de bienes, estábamos hablando de la compra de un inmueble, ¿no es cierto? Ha surgido esa consulta de tus compañeros. ¿Qué hago si es que estoy comprando un inmueble? ¿No es cierto? Entonces, en primera instancia, ¿qué hemos dicho del tema del inmueble? Existe un documento base de contratación que está dentro de su bibliografía específico para la compra de inmuebles. Perfecto. Entonces, cuando yo compre inmuebles, tendré que utilizar el documento base de contratación de inmuebles. Cuando esté comprando equipamiento médico, tendré que utilizar pues, el DBC de bienes, porque lo que estoy comprando es un bien, ¿no? Entonces, está bien. La idea de esto, o sea, no significa que si tú has presentado un DBC para el foro de bienes, de medicamentos para la compra de un equipo médico esté mal en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú ahorita estás diciendo de que efectivamente te has dado cuenta de eso, de este detalle, ¿no es cierto? Entonces está bien, lo que tienes que hacer es presentar ahora, igual que tu compañero Wilder, lo que tienes que hacer después de la sesión es entrar un cachito. ¿Tú dónde trabajas, querida Mónica? En la FAP. Fuerza. FAP. En la Fuerza Aérea. Sí. Listo, entonces entra al SICOES y pon en el objeto de contratación, en el buscador, ahí donde dice objeto, adquisición de medicamentos, ¿no? Entonces, o si no, directamente entrate a la Caja Petrolera de Salud, Caja Nacional de Salud, a todos los entes a todas las entidades que compran medicamentos y vas a hacer un DBC en la modalidad AMPE de adquisición de medicamentos. ¿Sí? Y trabajar sobre ese documento. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú bien lo has dicho, ese documento base de contratación no te sirve.
¿no? Para la compra de equipos médicos, ¿no? Pero efectivamente, mira, si tú has trabajado en un modelo de medicamentos ya has adecuado de alguna manera, has hecho lo que decía tu compañero Hernán, creo, ¿cierto? O sea, has armado tú el proceso, igual te sirve el aprendizaje, porque con seguridad has verificado y han habido algunos elementos que no has podido incluir, ¿no es cierto? En ese DBC que has presentado, entonces está bien, sirve, por supuesto, como les digo, por supuesto que sí. Entonces sí o sí tengo que presentar uno de compra de medicamentos. Así es. Uno de bienes y uno de equipo médico. Que también Así es. Ese de equipo médico, por ejemplo, puede ser un plus para la presentación del de bienes, porque también era parte de uno de los trabajos para uno de los foros, la presentación de un DBC adecuado de bienes. ¿Cierto? Entonces ahí tú vas a tener dos documentos bases de contratación adecuados para la contratación de bienes. Para bienes específicamente, ¿qué has presentado? La compra de un servidor. Listo, entonces ahí tú tienes la compra de un servidor como aprendizaje y tienes la compra de equipamiento médico. Equipo médico, sí. Equipo médico, ya tienes dos DVDs, ahora vas a tener uno más que lo vas a subir a la plataforma de adquisición específico de medicamentos. Medicamentos, está bien, licenciado, gracias. Ok, bueno, listo. Perfecto, colegas, entonces... licenciado, una consulta. Adelante, Luz. Bueno, cuando nos ha solicitado que hagamos los dos DBCs, uno de bienes y otro de compra de medicamentos, he bajado yo los DBCs del SICOES, pero tenían un formato tan pesado, creo que era 1800 KB, que cuando lo he querido subir a la plataforma ya modificado, ya adecuado, no me lo recibía porque la plataforma solamente te recibe un documento de 500. Entonces, y hoy mismo ya tenía la posibilidad de poner más documentos porque solamente te dejaba uno. Pero en los modelos que están colgados en el SICOES, algunos tienen tienen un tamaño reducido, sin modificaciones, y otros los nuevos que han salido están como con filtros o algo por el estilo, que los han vuelto muy, muy pesados. Entonces no lo he podido subir. Ahora, en ese entendido, el trabajo que tenemos que hacer es la adecuación de los DBCs, o podemos hacer también las observaciones a los DBCs que hayamos encontrado. No, porque yo ya subí el de los dos DBCs, o sea, ya armé los dos DBCs, ya los subí, pero tenía observaciones del DBC que había encontrado, entonces ahorita ya no sé qué voy a colocar en el foro. No, está bien, o sea, lo que has colgado está bien. Entiendo que hoy día les han ampliado un poquitito el tema de la capacidad que puedan tener dentro de la plataforma para subir archivos, ¿no es cierto? Ahora, no deberías tener ese inconveniente con archivos que están publicados, porque realmente tienen el mismo tamaño y demás, ¿no es cierto? Ahora, fíjense otro elemento, o sea, algo de orientación para los foros que tenemos en esta semana. Básicamente para los foros de esta semana, aparte de lo que hemos hecho, lo que yo les he pedido es que ustedes suban información del cálculo del MAPRA y de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Si se digan en el foro 1 de la semana 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde van a sacar ustedes esta información? No la van a sacar de sus cabezas, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer es entrar al fabuloso mundo del SICOES, y de ahí va a hacer una resolución de adjudicación. ¿Ya? Entonces, en la resolución de adjudicación, en los documentos que tienen ahí, en el formulario 170 que ha dado su compañera hace un ratito, ahí está el informe de la Comisión de Calificación. Entonces, eso es lo que tienen que presentar, un informe de calificación que ya está ahí colgado en el SICOES. Obviamente, ustedes tendrán que hacer pues el análisis y nuevamente tendrán que decir esto que tú me estás diciendo, ¿no es cierto? A ver, la entidad X de que yo estoy presentando el cálculo del MAPRA, ha calculado mal o no ha calculado finalmente el MAPRA porque tenía 5 proponentes y resulta que en la propuesta que presentaba el cálculo de sus precios unitarios está mal. Ah, excelente, ¿no es cierto? Ahí tu trabajo está bien definido. O sea, la idea, como te digo, no es que ustedes se inventen de el proceso, sino que utilicen y trabajen con procesos que ya están colgados en el SICOES y puedan encontrar algunos problemas, errores, etcétera, y interactúen con el documento. A mí lo que me interesa es que ustedes interactúen con el SICOES, ¿me entiendes? Entonces tú vas a verificar, por ejemplo,
que en el SICOES vas a encontrar cientos de resoluciones, de informes de comisiones de calificación, porque es parte de los requisitos que te permiten, por ejemplo, para publicar los formularios de adjudicación, perdón, el formulario 170 de adjudicación del proceso. Tienes necesariamente que adjuntar el informe de la comisión de calificación. Y si tú has verificado que, o sea, tú ves en el problema de que efectivamente no han cumplido con el requisito de presentar este cálculo de precios unitarios, este recálculo de precios unitarios, que es parte además de todos los métodos de calificación y selección que hemos visto, entonces obviamente hay pues, una deficiencia, hay algún problema con ese proceso. ¿Ves? Eso es, querida Luz. Ok, gracias. Perfecto. Bien, colega. Adelante, Johnny, ¿cómo estás, hermano? Dice, yo he tenido mucho problema en subirlo, tal vez mi máquina es lento, no sé qué es. ¿Será que podría subirlo a su correo, ir a un café internet y poderlo subir? Yo no tengo problema si es que me lo mandas al correo. De todas formas, mi correo electrónico es winderc@hotmail.com. Está además mi correo electrónico publicado en la plataforma. Ahí está publicada mi hoja de vida, y en mi hoja de vida en la parte superior, ahí está mi correo electrónico. Entonces, lo que ustedes necesiten. Ya les he dicho, la idea de este foro es que generemos una base de datos, de consultas, no solamente que vaya a morir el viernes, sino que nosotros podamos estar permanentemente en contacto, tú puedes compartir experiencias, absorber dudas conmigo o con el resto de tus compañeros que están participando en el foro. Esa es la idea, y así esa es la forma en la que se construye conocimiento. ¿No? Eso es, querido doctor, yo no tengo ningún problema, mándamelo al correo. Y como decía la compañera, creo que es muy pesado lo que estamos subiendo, y yo al menos hasta ahorita no puedo subirlo. Ya estoy desde ayer a las 12, creo, con el tema que no puedo subirlo. Pero Ahora, Ligia ya nos solucionó, pero ahorita quise subir otra vez y no pude. Ahora, miren, yo les voy a dar otro secretito de este fabuloso mundo de la información del SICOE. Todos los archivos que están colgados en el SICOE, las resoluciones, los informes de la comisión de calificación, por ejemplo, están en archivos que no son editados, es decir, en documentos PDF. Pero existe una aplicación en la nube, en el Internet, que te permite convertir los documentos PDF en documentos editables, o en documentos Word. Generalmente las comisiones de calificación trabajan con un documento Word, y efectivamente lo que suben al SICOE es ese documento escaneado en archivo PDF, ¿no? Entonces también lo tendrían que tener la facilidad de editar ese documento, no para plagiarlo como en algún momento señalaron sus compañeros, sino para poder trabajar con ese documento. Ahora, efectivamente lo que tienen que hacer ustedes es tomarse pues el trabajito de bajarse este aplicativo que les permite convertir documentos PDF en documentos editables, en documentos Word, para que sea más manejable para ustedes. Si no, van a tener que transcribirlo, ¿cierto? Que va a ser más complicado, ¿no? Pero todas estas herramientas, como les digo, les va a servir a ustedes en el trabajo del día a día. Más aquellos que están ahora trabajando en alguna institución como profesionales en contrataciones, con seguridad que este es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, ejemplos, modelos deben tener pues a montones, ¿no? Utilicen esos ejemplos del día a día, y aquellos que no pueden encontrarlos, recurran a nuestra herramienta, el buen SICOE, ¿cierto? Listo, colegas, entonces quedamos en que nos vemos el miércoles. Cualquier cosa, los órdenes en la plataforma, tienen también mi número de teléfono, si quieren podemos hacer un grupo de WhatsApp, no sé, lo que ustedes necesiten. Todas las propuestas siempre son bienvenidas y siempre son válidas, ¿no es cierto? En todo caso, más bien lo que yo les sugeriría es de que alguien del curso que pueda tener tiempo, o yo también, no tengo acceso a sus teléfonos para poder generar un grupo de WhatsApp, podría ser interesante, pero si alguien tiene la iniciativa de poder armarlo, listo, no hay ningún problema, nos pone a todos como administradores y bueno, ya definimos las reglas del juego luego, ¿no? Eso es, colegas, entonces nos veríamos el miércoles, tengan un buen resto de jornada y descansen y cuídense mucho siempre. Gracias, hasta el miércoles. Hasta luego, Lice. Hasta luego, gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, Licen, gracias. Gracias, Lice.
licenciado. Buenas noches.